La mañanera de Ángel Sabatina, sábado 29 de mayo del año 2021. Voy a comentar con usted algo que sin duda ya se enteró. Hace 2 días, el jueves de esta semana, la revista inglesa The Economist publicó 2 artículos interesantes sobre México y su presidente. Los que tenemos acceso a una suscripción a la revista The Economist, la edición electrónica, pudimos desde el mismo jueves tener, vamos a decir, conocimiento de estos 2 artículos. Hoy, como dije, seguramente ya leyó usted alguna nota periodística, algún comentario sobre estos 2 artículos. También, quizá, tuvo usted el valor de leer esa carta farragosa, plagada de excesos y de lugares comunes de Marcelo Ebrard a la, dijo él editor, pero tengo entendido que es una dama, es una señora editora de la revista The Economist. Debo también decirle a usted que lo que aquí se señala en estos 2 artículos, uno de un título interesante, el primero que está en la parte de Leaders de esta revista, dice: los votantes deberían limitar vamos a decir, al presidente hambriento de poder. Y el otro artículo, en lo que se llama el briefing, donde dan algún datos e información general sobre el tema, dice: el presidente populista de México enfrenta una prueba crucial en las elecciones en junio. Esos son los 2 artículos, 2 notas. Si usted lee inglés, le pediría que los busque, los lea. No sé cómo podría hacerlo para poder tener acceso a estos 2. Hay que estar suscrito a la revista The Economist, pero de alguna manera habrá posibilidades. Si le interesa a usted el tema, podría buscarlos. Pero debo decirle que para quienes hemos seguido el desarrollo del actual gobierno, prácticamente nada nuevo hay aquí en estas 2 notas. Hay un aspecto que me parece interesante, que yo no sabía, conocía otra palabra, pero dice aquí: pero el señor López Obrador se distingue por no escuchar los consejos o advice o asesoría, pues. Su frase clave o importante o usual en las reuniones de gabinete es: cállate. Eso lo dice The Economist aquí. Repito, su palabra preferida en las reuniones del gabinete es: cállate. Ya conocía yo de algunos amigos que están relacionados con lo que se dice en los pasillos del poder, como se decía antes, de esta propensión del presidente a un trato grosero y despótico con sus subordinados. Aquí se habla de esta palabra, de esta expresión, cállate. Sin embargo, tengo información que hay palabras que rayan en lo vulgar, en la grosería extrema, procacidades, en la forma que el presidente trata a sus subalternos. Pero eso es otra cosa. Ha habido juicios en las redes sociales y en algunos otros espacios mediáticos de esta revista que no entiende a México y cosas así. Sin embargo, hay un hecho que no pueden borrar los que defienden a capa y espada al presidente López. Y es la siguiente: la revista The Economist es, quizá, el órgano periodístico más influyente en el mundo,
al margen del lenguaje que se habla en cada uno de ellos, de sus países. Pero The Economist es, repito, el medio más influyente en lo que se refiere a opiniones y análisis económico y político. De tal manera que en muchos centros donde se deciden inversiones para algunos países o específicamente para algunos proyectos de esta índole o de la otra, la revista The Economist juega un papel importante dentro de los datos e información que se allegan los inversionistas. Incluso hay una división que tiene esta empresa que edita The Economist que se llama la unidad de inteligencia. Esos son estudios específicos que realizan sobre países y que las personas que gusten obtenerlos deben de pagar una cantidad no menor en libras esterlinas para poder tener acceso a un ejemplar de esos estudios. Repito pues lo que dije hace un momento. La influencia que tiene en los medios financieros internacionales o en los grandes centros financieros internacionales de esta revista está fuera de discusión. Lo que le quiero decir con esto no es que haya que tomar a pie juntillas lo que aquí dice, porque muchos, millones quizá de mexicanos conozcan lo que aquí se plantea. Quiero sí decir la importancia de la imagen en el mundo actual de un país, de un estado de una entidad federativa, de una región, de un bloque económico para atraer inversión a su territorio. Es muy difícil que para un país que tiene una mala imagen, que los inversionistas piensan que es un país donde no se respetan las leyes, estén dispuestos a tomar riesgos en ese país. En México hoy las cosas empiezan a cambiar respecto a la imagen que se tenía hace unos 3 o 4 o un poco más de años. Hoy México, en ciertos centros de decisión financiera, goza de una pésima imagen en cuanto al respeto de los contratos firmados por autoridades legalmente designadas y o elegidas, y también se nos tiene considerados como un país donde la violencia campea sin control alguno y los delincuentes gozan, merced a la visión casi pedestre de nuestro presidente, de una impunidad prácticamente total. En consecuencia, pues, al margen de lo que haya escrito esta revista en estas 2 notas, hay una realidad que ya conocen los inversionistas. Es más, los locales, los inversionistas locales, las conocen desde hace 20, 25 años de López, cuando se dedicaba en actos violatorios de la ley a bloquear pozos petroleros y a incitar a los usuarios del servicio de energía eléctrica a no pagarlo. También conocen de su locura o de aquella conducta casi digna de un desquiciado de considerarse presidente legítimo y poner a una serie de lacayos, tú eres secretario de esto, secretario de lo otro. Y también aquellas semanas en que bloqueó la avenida Paseo de la Reforma. Se sabe, pues, de los antecedentes en lo que se refiere al respeto de la ley de López. Cuando era candidato, cuando era un individuo, un ciudadano que andaba buscando candidatura presidencial en la siguiente elección. Y hoy, después de 2 años y casi 6 meses de su gobierno, han ratificado los inversionistas locales y foráneos la clase de hombre cavernario de la política, podríamos afirmar, de Andrés Manuel, que es Andrés Manuel López Obrador. De tal manera, pues, que no hagan
esos que se rasgan las vestiduras para criticar a The Economist. Lo que viene aquí se sabe desde hace meses con una claridad meridiana en los centros de decisión financiera en el mundo. El problema aquí es otro. No es que se sepa o no esto que dice The Economist, sino el problema es, ¿entenderá el presidente el mensaje que aquí viene? ¿Estará dispuesto a rectificar y recomponer su gabinete y empezar a escucharlo? ¿Se detendrá en ese trato procaz, grosero, irrespetuoso que les da a sus subalternos y dejará de tener como palabra preferida cuando alguno de sus colaboradores toca un tema que le molesta? ¿Dejará de decirles cállate? Todas esas preguntas son válidas porque tienen que ver con la imagen que México ha generado entre los inversionistas. Y hay que decirlo y decirlo claro. Sin inversión no hay fuentes de empleo permanente. Sin inversión no hay tampoco crecimiento económico. Y si no hay empleo y no hay crecimiento económico, tampoco habrá desarrollo económico. O para decirlo en las palabras del mismo presidente, no habrá felicidad. Yo le pediría a usted que busque estos dos artículos. Si no lee usted inglés, seguramente alguien los va a traducir y los pondrá a disponibilidad del gran público. Búsquelos y léalos. Y casi estoy seguro que nada nuevo le va a decir a usted lo que aquí escribió The Economist. Porque usted, al vivir en México, no solo sabe de lo que aquí se dice, sino que además lo padece, lo sufre y ha sufrido en su bolsillo y en el nivel de vida de los suyos las consecuencias de esto que aquí se señala. Le agradezco su presencia aquí en esta mañanera sabatina y vamos a ver qué sucede este sábado y mañana lo comentaremos con usted en la mañanera dominical. Por lo pronto, muchas gracias.